ser firme en estos tiempos es de valientes. Y tú eres un valiente. Y eres valiente porque has sido llamado y escogido por Dios. Hoy el Señor le ha placido en estos tiempos que son tan difíciles para muchos, tiempos donde hay incertidumbre y hay temor, pero para los hijos de Dios hay una palabra en esta tarde, y el Señor te dice que tú eres valiente, y el Señor a ti te ha escogido por tu valentía. Por eso estás acá. Y quiero basar esta palabra que Dios tiene para ti en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Vamos a hablar de un valiente. Toda la historia bíblica narra de grandes hombres de Dios, de hombres que hicieron grandes proezas. Y cuando hablamos de valientes, inmediatamente uno comienza a estallar en su mente a tantos hombres: Gedeón, Josué, que fueron llamados por Dios, y Él vio en ellos esa valentía. Pero hubo un joven llamado David, que no fue llamado por Dios porque él fuese perfecto, porque sabemos y conocemos la historia, y David realmente no fue perfecto. David cometió sus errores, y quiero que tú sepas que los hombres de Dios cometemos errores. Quiero que sepas que el hecho de que tú hayas mostrado en toda tu trayectoria cristiana, ministerial, valentía, no quiere decir que seas perfecto. David fue llamado por Dios, y David fue llamado por Dios no por ser perfecto, sino que Dios, que conoce lo profundo de nuestros corazones, sabe que en nuestro corazón hay valentía de parte de Él. Hay valentía en los hombres que en un momento determinado de su vida toman la decisión de creerle a Dios y de dar un paso hacia adelante para que Dios forme su carácter. Y David fue preparado por Dios desde su juventud. Y dice que en un momento determinado de su vida, después de esa formación que tuvo como pastor de ovejas, esa formación que tuvo allí defendiendo a las ovejas de su padre, hubo un momento donde todos los que estamos acá conocemos que había un gran conflicto en el pueblo, con el pueblo de Israel y los filisteos, que saqueaban, que siempre estuvieron allí para obstaculizar el propósito del pueblo de Dios. Y cuando él fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos, él se encontró con un escenario bien difícil, como quizás tú los has vivido en tu tiempo de hombre de Dios. Y se encontró con un escenario bastante difícil, porque los escuadrones del pueblo de Dios, los guerreros, los hombres que estaban allí, estaban siendo amedrentados por lo que les estaba aconteciendo en ese momento. Un gran problema había, porque se iba a definir
invencible para los hombres. Y dice Samuel, primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmayen el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y el hombre de guerra desde su juventud. Ciertamente, los que no te conocen, los que no saben, te van a menospreciar. Van a creer que tú no puedes hacer lo que Dios ha dicho, lo que Dios te ha prometido, y la asignación que tú tienes no la vas a poder lograr. Como padre, como esposo, como hijo, como persona, como ministro, como empresario, no lo vas a poder lograr. Muchos van a tratar de atemorizar. El sistema te va a desconocer. A David, su propio padre no lo veía como aquel que podría ser. Sus hermanos menospreciaban lo que David hacía. El rey no creía que David podría lograr lo que había dicho que iba a hacer. Aún el mismo gigante, el mismo filisteo, menospreció a David. El mundo va a decir que tú no puedes. El mundo, el sistema, va a decir que tú no tienes el perfil para hacer lo que Dios te dio a hacer. Quizás para lo que los hombres están viendo en ti, lo que veía Saúl: eres un muchacho, eres muy joven, y este sistema, a quien no está preparado, se lo traga, se lo come, lo destruye.
llamando son a sus más valientes guerreros. Tú eres un valiente. Tú eres un valiente. Tú eres un valiente y eres un guerrero del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey que todo lo puede. Por lo tanto, David, a pesar de que pudo haber caído en un estado depresivo, porque sus hermanos no creían en él, su padre no creía en él, el rey no creía en él, y también los enemigos lo amedrentaban. Sin embargo, David nunca desmayó, porque David sabía que lo que iba a enfrentar no lo iba a enfrentar él solo, lo iba a enfrentar con aquel que le había llamado para estar en ese lugar. Por eso, lo que tú estés viviendo, sé valiente, porque quien te llamó, quien te escogió, es el mismo que el mismo David dijo cuando hablaba al gigante y el gigante decía: ¿quién eres tú? Y lo menospreciaba. Le dijo a ese gigante: lo que tú debes decir en esta tarde, lo que tú debes anunciar en esta tarde y debes saber en esta tarde. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú vienes con todas tus armas, con todos tus argumentos, con todo lo que tú dices ser. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo voy contra ti con aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo voy contra ti con aquel que me llamó y está acá conmigo. La valentía no es ausencia de temor, porque todos en un momento determinado podemos temer algo. La valentía debe ser vista por nosotros como una oportunidad para demostrarle al mundo físico y espiritual que sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios, escogidos por Él, y todo lo que hay en Él está en nosotros. Y el mismo que peleó en el pasado sigue peleando por nosotros en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. No es ausencia de un miedo en un momento determinado, es superar el momento que estás viviendo y hacer esclavo el temor de ti. Porque aquel que es vencido es esclavo de quien lo vence, y el miedo no debe vencer a los hijos de Dios. Porque lo que hizo hundir a Pedro fue el temor a las olas, a las tempestades, a lo que lo estaba rodeando. A David no necesitaba ese escudo, porque David confiaba plenamente en su Señor. El escudo de David era más pesado, era más fuerte y más grande que el escudo que tenía Saúl, porque el escudo de David
levantándole su cabeza. Por eso, David no fue perfecto. Los hombres valientes y guerreros de Dios no somos perfectos. No somos perfectos. Pero si algo tenemos es que cuando libramos nuestras batallas, vamos convencidos y seguros que la gracia de Dios, el favor de Dios y la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos. Por lo tanto, nos hacemos invencibles para los gigantes. Alaba el nombre del Rey. Y si tú también alabas, dile amén. Dile amén. Dile amén. Necesitamos entender en este tiempo que para este sistema es suficiente que la gracia de Dios esté contigo. Que para todo lo que te rodea, el favor de Dios es suficiente. Que la presencia de Dios es suficiente. Porque tu ayuda, tu bendición, no vendrá de ningún otro lado, sino donde debe estar puesta tu mirada. Tu mirada debe estar puesta en nuestro Señor que venció la cruz. Amén. Por eso tú y yo somos llamados por el eterno Dios como valientes, como guerreros, como más que vencedores en Cristo Jesús el Señor. Somos los valientes del Señor que hemos decidido pelear nuestras batallas y vencer porque Él venció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Alábalo entonces con alegría, porque el Rey se ha levantado para pelear tus batallas. Alabamos el nombre del Señor. No desmayes, porque en tus imperfecciones y en las mías, allí, para que tú y yo no nos gloriemos, para que tú y yo no nos exaltemos, porque al final la gloria es de Él. Amén. Dios tiene promesas para esta tierra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los valientes, los que han entendido los tiempos, saben, entienden que el Señor ha prometido no dejarnos, ni desampararnos. Él tiene cuidado de nosotros. Si crees que el ministerio es una carga, el Señor te dice, echa tus cargas, tus ansiedades, tus necesidades delante de mí. Porque todo lo que tú estás viviendo, Jesús lo venció. Y hoy es el momento, no cuando todas las cosas están bien, no cuando todo va bien. Hoy es el momento de que en medio de todas las dificultades tú te levantes como un valiente, te levantes como un valiente y entiendas que el mismo que peleó a favor de David está contigo, estará contigo y te guiará, te llevará, te guiará en el desierto que quiera que tú vayas. El Dios del cielo tiene una promesa para su iglesia y Él ha de cumplirla. Nadie podrá detener lo que Dios ha dicho que va a hacer. Nadie podrá detener lo que Dios va a hacer contigo. Dios pudo colocar en el corazón de todo el pueblo que estaba allí lo mismo que puso en David. Pero para vergüenza de este grupo o de estos hermanos de David, un muchacho se atrevió a declarar la palabra que es correcta. El miedo paraliza. El miedo hace
Porque ¿quién, estando en este plano humano, en un momento determinado, no ha tenido temor de algo? El asunto no es si hubo un momento de temor. El asunto es cómo vas a dominar, cómo vas a vencer al temor. Muchos aquí te habrán dicho que tu llamado no fue de Dios, aunque tu empresa no era de Dios. Déjame decirte algo: si Dios te ha sostenido hasta hoy, mañana tú verás su gloria. Amén. Mañana tú verás su gloria. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que digan los hombres de ti, es lo que Dios ha determinado hacer contigo. Si hay en ti una formación conforme a la voluntad de Dios y la palabra de Dios, tú estás siendo formado. Y entre la formación en desiertos, ¿o no pasó Jesús por desiertos? ¿Aló? ¿O no pasó Jesús por momentos difíciles? Y lo único que estaba demostrando Jesús es que ese cuerpo físico tuvo la formación necesaria para soportar la cruz. Pero recuerden Getsemaní. Recuerden Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí este momento, porque hay momentos que no solamente son desiertos, hay momentos que son dolor. Y el hombre no quiere sufrir. El hombre no quiere que le duela nada. ¿Aló? Tú no quieres sufrir, tú no quieres. Pero si tú confías en aquel que te llamó, Él sufrió por ti. Y Él te va a defender porque sabe que tú tienes necesidad de su intervención. Y no te va a poner carga que tú no puedes llevar. Por eso, levántate como un valiente. No patento, como un valiente. Amén. No perfecto, porque el único perfecto es Jesucristo el Señor. Nadie busque el mostrarle al mundo la perfección, porque el mundo nunca va a reconocer lo que tú hagas. Por eso tú no hagas nada para el mundo, no hagas nada para los que te conocen, no hagas nada para nadie, hazlo para Dios, porque Él es el que tiene el galardón para ti en el momento necesario y correcto. Y que es necesario para el público será Él. Por eso yo no hago nada para nada. Y el día que el Señor me diga hasta aquí en esto, hasta ahí, y no me hace tomar lo que ya Dios me diga que no, nadie, ni mis amistades, ni mis amigos pastores que tanto amo, Marcelo, nadie. Porque a Dios hay que oírle, pero también obedecerle. Angélica, tú eres una guerrera, eres una valiente al asumir esta responsabilidad. José, casa de Dios, asumió esta responsabilidad. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos han sido valientes y ellos saben que cuando uno toma la decisión de creerle a Dios y de ser valiente, Dios va a poner en nosotros lo que sea necesario para que se lleve a cabo su misión. Tú has sido escogido, hay un propósito en ti y Dios te va a dotar, te va a dar para que tú muestres esa valentía a este sistema. Amén. ¿Quién quedó avergonzado? El filisteo. Yo no sé cuántos filisteos van a quedar avergonzados después de este día, pero sé que muchos filisteos van a quedar avergonzados cuando se levante un David de esta casa, un David de tu casa. Tú y tu casa le servirán al Señor. Amén. Yo sé que aquí hay mucha gente, por el Espíritu percibo, diciendo que hay mucha gente que ha estado a punto de abandonar, porque creen que han fracasado, que ya no pueden más, que el camino es tomar decisiones
que nunca esperaron tomar, y tomar caminos sin ninguna orientación. Déjame decirte algo. Yo solamente escucho, ni siquiera la voz de mi corazón, ni mis pensamientos. Ellos pueden hablar en mi corazón también, pero sé que hay un Dios que está vivo y que ama a sus hijos, porque ¿qué padre no le ama a su hijo? Al único que le obedezco no es ni a mi corazón, ni a mis intenciones, ni a mi mente. Yo le obedezco a Dios. Y Dios está diciendo de ti que estás allí. El camino es buscar la presencia de Dios para que Dios te muestre el camino que tú debes seguir. Pero aunque no veas nada, ni nadie te hable, y pareciese que Dios está bravo contigo, déjame decirte que Dios no está bravo con nadie. No está bravo contigo, no te habla, no está bravo contigo. Sé valiente para entender que si Dios te llamó allí y Dios te asignó, en cualquier momento va a comenzar a brotar agua de la tierra seca. En cualquier momento Él te va a demostrar de que por haber perseverado, haber insistido y el haber mantenido en el lugar donde Él te puso, allí Él te va a prosperar en todos tus caminos. En todos, en todos, en todos, en todos, en todos. Y el tiempo acá es corto. Pero si aquí hay alguien, porque si algo quiere hacer Dios hoy, es que no te lleve solamente una palabra, sino que esa palabra echa semilla en tu corazón hoy mismo, germine. Y Él dale el crecimiento. Porque te va a tocar hablar palabra de Dios a circunstancias que son invencibles para la vista de los hombres. Y necesitas presencia, gracia y favor de Dios. Y si aquí hay un valiente que cree que necesita que hoy Dios derrame de esa gracia, de ese favor y de esa presencia en su vida, yo quiero que vengamos a orar juntos. Yo quiero preguntarle, ¿alguien acá está apartado o no conoce los caminos del Señor y fue invitado? ¿Alguien? Levante la mano. No hay invitados. Si hay un invitado, hay dos invitados. Dejen la mano levantada. Hay tres invitados, hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay siete, hay ocho, hay nueve, hay 10, hay 11. El Señor fue quien te invitó y yo te pido que vengas a este lugar porque voy a orar por ti. A ver, venga a este lugar porque voy a orar por ti. Quien te invitó fue el Señor. Y si hay uno solo que le crea a Dios en este día y se convierta, hay fiesta en el cielo. Y si hay fiesta en el cielo, hay galardón para todos nosotros. Angélica, el Señor tiene galardón para ti, tu esposo. A ver, wow. Un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. El Señor nos tenía aquí estos valientes, a estos valientes. El Señor a estos David, a estos David que quizás muchos los menosprecien, quizás muchos dirán que no, ellos no van a hacer nada en la vida. Yo hoy te digo que todo lo que emprendas y hagas creyéndole al Señor y esta palabra, lo vas a lograr en el nombre de Jesús.
Yo voy a orar por todos, pero quiero saber de ustedes quién quiere repetir una oración para recibir al Dios del cielo como Padre y que desde hoy comience a ser su hijo. Levanten la mano los que quieren hoy ser hijos del Dios Altísimo. El pueblo aplauda, la iglesia aplauda, los pastores aplaudan. Repitan todos conmigo: Señor Jesucristo. A ver, repitan todos nosotros, vamos a repetirlo: Señor Jesucristo. A ver, que se escuche y esto comience a temblar. Señor Jesucristo, en esta hora confieso que tú eres el Rey, el Señor de todas las cosas. Señor Jesús, yo creo que tú viniste a esta tierra y fuiste a una cruz para perdonar mis pecados, para que yo hoy tuviese un nuevo nacimiento, para que yo tuviese esperanza. Señor Jesús, yo declaro que esa palabra me dice que por tus heridas yo he sido curado y sanado. Yo la recibo. Yo recibo tu bendición, aquella bendición que viene de lo alto. Dile al Señor: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre. Señor, gracias por la salvación, gracias por la vida. Muéstrame el camino, muéstrame a mí, Señor, y yo andaré por tus sendas en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Pueblo de Dios, quédense aquí un momento. Ahora los que ya han confesado al Señor, junto a ellos, ¿no le parece que Dios quiere hacer algo contigo mayor que lo que ha hecho? ¿A cuánto le ha hablado Dios? A los que Dios le ha hablado, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Porque David pudo haberse quedado con lo que tenía, el defender a las ovejas de su padre. Rey, cuando lo llamó muchacho, rey. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre y venía el oso o el león y tomaba uno de los cabritos, yo salía tras de él. ¿Cómo? ¿Aló? David salía tras el león o el oso y lo hería, lo tomaba por sus quijadas, peleaba y lo mataba. ¿Usted cree que este muchacho podría hacer esto? No, lo hacía porque el Dios Todopoderoso estaba en él y el poder de Dios que estaba en él le daba la fuerza para hacer lo que su cuerpo no podía hacer. Necesita fuerza del Señor, necesitas sabiduría del Señor, necesitas una unción que pudra el yugo de esclavitud de tu vida y de los que te rodean. Vamos a orar juntos, ponte de pie. Porque el mensajero es un canal, pero la palabra es de Dios. La palabra es de Dios. Y si habías tomado decisiones, consulta con Dios. Consulta con tu Señor. Porque la trompeta del Señor está sonando. Pronto sonará la trompeta que nos lleva al cielo, pero la trompeta del Señor está llamando a sus más valientes guerreros. ¿Aló? Y yo voy a orar para que el Señor en este día, esa semilla se convierta en inquietudes en tu corazón.
se convierta en preguntas a Dios, se convierta en intimidad con Dios, en buscar respuesta de Dios. Porque el que toca, se le abre, se le va a abrir. El que busque presencia va a terminar viendo más allá. Cuando Moisés envió a sus espías, a sus hombres a inspeccionar la tierra, la mayoría terminó viendo los gigantes, a pesar de que daban una palabra correcta. Esa tierra es buena y fluye leche y miel, y las dificultades detienen a los hombres que miran solamente con sus ojos. Tú tienes un espíritu que le pertenece a Dios. Tienes un alma con la que estás luchando, pero tienes a un Dios todopoderoso que habita en tu corazón y debes confiar en Él. Solamente 2 hombres fueron valientes para decir y hacer callar a aquellos que estaban haciendo que el pueblo entrara en confusión. Hoy hay una confusión terrible. Hoy hay confusión terrible aún para la iglesia del Señor. Pero allí es donde hay que buscar presencia, porque Dios no es un Dios de confusión. Él es la luz para todos nosotros y nosotros la luz para este mundo. Y el mundo está esperando que mostremos lo que somos. La creación toda gime por la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben mostrar el camino. Y ese camino se muestra cuando hay búsqueda, cuando hay intimidad con Dios, cuando hay integridad y cuando hay santidad. El Señor ha estado hablando a gritos y pareciese que no estuviésemos escuchando. Dios te va a demostrar de que lo que tus ojos y tu corazón están pensando hoy va a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra convertida en semilla, pero el único que le puede dar, mi Dios, el crecimiento eres tú. El único que está llamado a hacer crecer esta semilla en su corazón eres tú. Y yo hoy, Señor, creo, confío de que esta palabra, Señor, será regada por ti y le darás el crecimiento, mi Dios, acelerado, como aquellas palmeras que vi un día crecer en esta tierra. Señor, que hoy haya testimonio en sus corazones que el que vino enfermo se ha sanado por tu presencia, porque donde está tu presencia hay libertad y la esclavitud de la enfermedad es vencida por tu presencia. Señor, los cautivos sean liberados. Señor, los angustiados sean consolados. Señor, que la respuesta que vinieron a buscar hoy y en los días venideros, tú les respondas, para que sepan que en su casa hay un Dios, que en su ministerio